Aleluya, cuánto le ama más. Amén, 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 Señor. Aleluya, aleluya. Señor, gracias, Padre. Gloria a Dios. Puede pararse y alabar. Amén, así es mi Dios. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Santo, sí, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque estoy aquí. Amado, honra y Porque gloria. estoy adorando. Te alabo porque puedo adorarte. Te alabo porque aunque Gracias, Señor. cosas Aleluya. hoy puedo estar aquí. Te alabo porque hoy puedo adorarte. Porque hoy tú estás conmigo. Aleluya. Te adoramos, te adoramos. Amén. Papá, te adoramos. Tú eres digno. Eres digno de toda adoración. Honra y gloria. Para ti, mi Dios. A ti sea toda la gloria. Gracias, Señor. A ti sea toda la honra, Gracias, el poder Señor. y la gloria. Gracias, Señor. Aleluya, Gracias, aleluya. Señor. Gracias. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Puede tomar asiento. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. aleluya. Amén, amén, sí, mi Dios. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria. Aleluya. Hace calor. No sé si hace calor. Sí, Es sudando. Oh, gloria a Dios. Oye, un gusto para mí estar nuevamente con ustedes después de un año o 2 años sin verlos. Agradecido a Dios por compartir con ustedes. Amén, Señor. Amén. Han sido tiempos complicados, pero Dios siempre ha estado con nosotros. Amén. En esta semana oraba y decía, Señor, yo quiero no dar lo que yo sé, sino hablar lo que tú quieres hablarle a tu Amén. pueblo. Señor. Tú lo Amén, conoces, sí, Señor. tú sabes. Conoce nuestro corazón. Aleluya. Y este último tiempo he estado trabajando mucho con el libro de Apocalipsis, porque creo que hay una palabra que hoy tenemos que moverla. Amén. Así es, Señor. Hay una palabra que hoy tenemos que empezarla a golpetear. Porque ¿sabes qué? Cristo viene. Amén. Amén. Y viene más pronto de lo que tú y yo nos imaginamos. Así es, Así Señor. es, Señor. Amén. Y la iglesia está durmiendo. Así es, Padre. Y la iglesia está distraída. Amén. Está con los afanes de esta vida. Está con las cosas de este mundo. Viven preocupados de surgir, de tener más, de crecer más, de las vacaciones, de todo. Ayúdanos, Señor. Pero han olvidado que Dios Bien. necesita y quiere su primer lugar. Así es. Muchas veces nos quejamos, muchas veces decimos, ¿por qué yo? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué me pasa esto? Pero nos olvidamos que Dios es por sobre todas las cosas, que Él Amén. quiere su primer lugar. Así Él es, es el Señor. primero, Él es el primero en todas las cosas. En el trabajo, en la casa, en los quehaceres, siempre Dios es primero. Amén. Así es, mi Señor. Así Y es. como tal debemos dedicarle tiempo a Él. Amén. Perdónanos, Padre. Es penoso llegar y ver muchas veces las iglesias medias vacías. Así es, Dios. Así es. Muchos dicen, bueno, pastores, que hoy ha cambiado el mundo. Hoy es diferente. Pero Dios no ha cambiado. Hoy es el día del Señor. Hoy día es el día desde el momento que te levantas. Debes dedicarlo a Él, a adorar su nombre. Y uno de los grandes problemas dentro de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones, es que nos hemos olvidado del día del Señor. Amén. Porque hoy que es el día del Señor, nosotros siendo hijos de Dios tenemos cualquier cosa primero que Dios. Amén. La iglesia debiera estar llena. Amén. Yo sé que no son poquitos ustedes. Y no crean que son ustedes, sino que en muchas iglesias ha pasado lo mismo. Así es, Señor. Porque nos hemos olvidado y hemos entrado en este movimiento social, en este movimiento de la sociedad de hoy en día, donde todos queremos más, donde todos queremos tener, ser más que el otro. Así es, Padre. Y nos hemos olvidado de Dios. Amén. Cuando la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Y lo demás viene añadido. y yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. Amén.
Aleluya. Así es, Señor. Es la realidad que les amo y siempre están presentes en mí constantemente. Gloria a Dios. Gocé mucho el domingo pasado cuando veía que nuestro pastor Omar, para mí siempre él ha sido el pastor Omar. Así es. Dios le bendecía. Así es. Saben que es una labor tan importante y ustedes como su pueblo, como sus hermanos, como sus hijos, tienen que apoyar. Amén. Sí, Señor. Mira que la labor del pastor no es fácil. No, Señor. Muchas veces muchos quieren ser pastores, muchos quieren ser obispos, pero ¿sabes qué? Es un trabajo grande, es un trabajo pesado. Yo personalmente ya no estoy en la etapa que trabajo, no tengo que trabajar. Dedico mi tiempo al 100% a Dios. Gloria a Dios. Pero aunque es así, es pesado. Amén. ¿Por qué? Porque en uno está la obligación constantemente buscando, día y noche sumergido en esto que es la palabra de Dios, Amén. para poder entregar alimento al pueblo. Así Es un trabajo, constantemente estar preocupado de cada uno de los hermanos. Así que apoya a su pastor, ore por su pastor, para que puedan crecer. Y ánimo, hermanos. Así es, Ánimo. Señor. Amén. Omar, ánimo. Amén. No estés por obligación, que faltó. Dios te tiene ahora. Gloria a Dios. Amén. Amén. Sí, Señor. Ánimo. Me gusta ver cómo creces. La conocía que intentaba querer tocar la guitarra, pero ya ahora ha crecido. Hay que crecer, hay que Amén. trabajar. Gracias, Señor. ¿Cuántos de tus vecinos en estos momentos a lo mejor no conocen a Dios? Así es, Señor. ¿Cuántos de tus vecinos a lo mejor están angustiados? Así es, Padre. No saben qué hacer a esta hora. Así que hermanos, a trabajar en la obra de Dios. Amén. Y yo estoy feliz. Ha sido 2 años donde Dios se ha movido fielmente en el ministerio. Gracias a Dios pudimos levantar una radio online y eso nos conllevó a tener alto trabajo, recorrer varios lugares dentro de Santiago y dentro del país, donde tenemos muchos hermanos y no solamente aquí en Chile, sino que en el extranjero, hermanos que necesitan una palabra, Amén. hermanos que muchas veces se les cerraron los templos, pero no sabían dónde acudir. Así que hermanos, hay harto trabajo en la obra de Dios, pero ¿saben qué? Depende de nuestra búsqueda, Amén. depende de nuestra relación. Así es, Padre. La vida con Dios es tan igual como la vida del matrimonio. Si el matrimonio no tiene una buena relación, si no tiene una buena comunicación, Así es. si no están constantemente el uno al otro animándose, esa relación se va perdiendo. Así es, Dios. Señor. Amén. Y la relación con papá, la relación con nuestro Señor Jesucristo es lo mismo. Si tú no buscas, si tú no oras, si tú no ayunas, si tú no vigilas, si tú no lees la palabra de Dios, esa relación se empieza a disminuir Así es, y Dios. empieza a menguar. Amén. Y Amén. empiezan a entrar aquellas cosas que no deben estar en nosotros. Empieza a apartarnos del camino. Amén. Así es. Jesús mismo ahí en Juan 17, ¿no es cierto? Que oraba. Jesús oraba al Padre y le decía: Padre, te pido por esto, que los cuides. Así es, amén. Porque aunque están en el mundo, aunque tienen que estar aquí, pero no son de este mundo. Protégelos, cuídalos. Amén. Y ahí donde nosotros muchas veces pertenecemos más a este mundo que al mundo celestial. Amén. Ese es el mundo que tenemos que luchar. Amén. Ese es el mundo que tenemos que batallar. Y ahí donde debe crecer nuestra cuenta corriente. Amén. Amén. No aquí. Amén. Porque ¿sabe qué? Esta cuenta corriente de aquí a la tierra va a llegar un momento que te la van a quitar, que te le va a perder. Que no es malo que tenga, pero que no sea el afán. Amén. Que el afán sea hacer tesoro allá Amén, arriba en el amén, cielo, sí, Señor. a donde puedas tener y puedas extender cheques por todos lados sin Así es, ningún Padre. problema. Así es.
Dios. donde tengamos esa real comunión con Dios, que podamos ser legal, que donde nos paremos, que donde hablemos, donde digamos, vete Satanás, Así es. el enemigo huya. Amén. Pero ¿sabes para eso que tenemos que ser? Legales. Cuando pasas a orar aquí, tienes que ser legal. Amén. Así es, Señor. Porque te pueden ver todos bien, pero Satanás sabe, Así es. nos conoce. Y cuando pasamos a hacer algo, él sabe y se ríe. Amén. Cuando ve que estás orando por alguien, se ríe de ti. Así es. Porque no eres legal. Ayúdanos, Señor. Para ser legal, debemos vivir en comunión con Dios. Amén. Amén. Debemos dejar todo lo que pertenece a este mundo. De nuestros labios debe ser palabra de Dios. De nuestros labios debe salir adoración, alabanza. Así es. Ya no deben haber palabras raras en nuestros labios. Amén. Así es. Ya no deben haber costumbres raras en nosotros. Porque somos del reino celestial. Así es. Amén. Somos de un reino en el cual estamos batallando. Así es. Y vamos a ir, como Jesucristo nos prometió, a gozarnos con Él. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ese es un preámbulo a la palabra. Amén. Vamos a la palabra de hoy. Quiero que abra su Biblia ahí en Primera de Corintios, capítulo 15. Oh Espíritu Santo, aleluya. Tú tomas el control. Amén. Oh, aleluya. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer el verso 51, 52, 53. Oh, aleluya. ¿Te gusta ponerse de pie? Amén, Señor. Oh, aleluya. Oh, gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 15. Verso 51. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Así Padre. es, Señor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados Así es, Señor. incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Amén, Señor. Aleluya. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Amén. Queremos, Espíritu Santo, que tú tomes el control. Atamos todo aquello ajeno que quiera perturbar. Amén. Sí, Señor. Queremos, Espíritu Santo, que tú hables a nuestras vidas. Amén. Primeramente a mí, Señor. Amén. Sé tú dándome de tu palabra y así a cada uno de nosotros. Amén. Para que podamos vivir conforme a tu voluntad. Amén. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y amén. De la gloria a Dios. Para siempre. Oh, gloria a Dios. Amén. Oh, aleluya. Una hermosa palabra, ¿no es cierto?, donde nos está hablando acerca de lo que va a sucedernos. No entraremos en una profundidad de estudio o algo escatológico, porque vamos a ese tema, sino que veremos puntos simples, ¿no es cierto?, e importantes, los cuales debemos estar en alerta para la transformación que debemos vivir, para salir al encuentro de Cristo en las nubes, que es muy importante, ¿no es cierto? Y vemos como punto 1 ahí, Pablo, ¿no es cierto?, le habla a los corintios, le habla a los hermanos y les aclara que todos dormiremos. Amén. ¿Ah? Que no todos, perdón, dormiremos.
Ahí lo dice la palabra, que no todos, en otras palabras, que no todos vamos a morir. Porque Cristo va a venir en cualquier momento, puede que venga en unos segundos, en este instante. Puede que Cristo venga mientras vamos camino a la casa, mientras vas a algún lugar, mientras duermes. ¿No es cierto? Cristo va a venir. Entonces Pablo le habla a los hermanos de Corintio y les dice, no todos vamos a dormir, no todos moriremos, pero sí debemos estar seguros y debemos estar atentos, ¿no es cierto? Amén. Que vamos a vivir una transformación si estamos vivos. Amén. Pero mira, lo más importante, ¿no es cierto? Si leemos, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Mira Así qué es, hermoso, Señor. todos seremos transformados. Esta transformación va a ser si estamos vivos. Amén. Pero ¿sabes qué? Para esta transformación debemos estar atentos. Así es, Padre. Atentos. Por eso es que es importante nuestra constante comunicación con Dios. Así es. Por eso es que es importante que constantemente esté usted en la palabra, que usted esté buscando en oración, que esté ayunando. Porque en ese sentido usted va a poder estar atento al sonar de la trompeta. Así es, mi Dios. Porque la primera etapa, ¿no es cierto? El primer movimiento, yo lo he conversado en otros sermones, el primer movimiento más importante y que nos debemos preocupar es que la trompeta va a sonar. Amén. Y si yo y tú no estamos atentos, no la vamos a escuchar. Así es, Señor. ¿No es cierto? Ese va a ser uno de los grandes problemas. No la vamos a escuchar. Por eso debemos estar atentos, vivir en santidad. Así es, Padre. Debemos vivir en santidad. ¿Y qué es santidad? Es apartarnos del pecado. Amén. Es apartarnos de aquellas cosas que nos gustan, que nuestra carne le fascina. Todos tenemos lucha. Amén. No crean que porque soy pastor o porque el pastor Omar somos pastores, no luchamos. Constantemente vivimos lo que usted vive. Así es, Señor. Las cosas que a ustedes le pasan, a nosotros también Amén. nos pasan. Así es, Señor. Constantemente. El enemigo te da por todos lados, busca el formato cómo hacerte caer, Así es. cómo destruirte. Amén. Pero por eso que la palabra nos enseña, dice, velad y orad. Para que no entréis en tentación. Así es, Señor. Reprender al diablo y huirá de vosotros. Amén. Pero ¿cómo voy a lograr que este enemigo se aparte de mí? ¿Cómo voy a lograr que esto que buscamos, esta santidad, permanezca en nosotros? Es buscando, adorándole todos los días. ¿Cuántas veces al día ora usted? No me responde a mí. ¿Cuánto tiempo le dedica a Dios? Así es, mi Dios. Y reclama que está enferma. Y reclama que le falta esto y esto otro. Así es, Señor. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Cómo tenemos dificultades para buscar de Dios? ¿Cómo tenemos problemas para concentrarnos en lo primordial que es el reino de los cielos? Amén. Porque claro, puedo luchar como algunos hermanos que conozco y podemos tener todo. Casa, auto, negocio. Una cuenta corriente bonita. Pero ¿de qué me sirve si estoy aparte de Dios? Así es, Señor. ¿Sí, qué me sirve? ¿De qué me sirve si creo que estoy con Dios? Amén. Pero no lo estoy. Así es, Señor. Y cuando hablamos de santidad, de pecado, siempre pensamos el asesino, el que mata, el que roba. Pero tenemos muchas cosas más. Amén. El adulterio. El adulterio. La fornicación. Ustedes ya saben los términos, las palabras. Amén. ¿Qué es lo que es el adulterio? ¿Qué es lo que es la fornicación? Usted conoce. Y es verdad. Muchas veces queremos acomodar. Nos sucede que muchas veces queremos acomodar algunas cosas.
Señor, es que, pucha, la carne es débil. Señor, si ella va a ser mi esposa, pero no estás haciendo la voluntad de Dios. Así Y si suena la trompeta, no te vas a ir. Amén. Amén. Así de simple. Mira, si una de las cosas que nos cuesta entender a la iglesia, lo que la palabra de Dios nos enseña. Así es, Padre. Y cuando enseñamos y cuando hablamos de estas cosas, muchas veces nos tachan de fanáticos. No, este pastor, a mí varias veces me han invitado, una sola vez y nunca más. Porque ¿sabes qué? Mi deber es enseñar y decir lo que es el pecado. Amén. La Biblia, yo siempre digo, a veces cuando entramos incluso entre pastores, yo digo, mira, si es tan simple. La Biblia tiene términos simples y claros. La Biblia me dice que los que adoran a Dios, los que sirven a Dios, son hijos de Él. Amén. Y los que no hacen la voluntad de Él, los que se deslizan en algunas cosas cuando nadie los ve, son hijos del diablo. Son los dos términos que me aparecen en la Escritura. ¿Somos o no somos? Y no hay entre veremos. Porque muchas veces queremos adaptar las cosas. Muchas veces decimos, bueno, son otros tiempos, la modernidad, sobre todo los jóvenes, que somos jóvenes, en otros tiempos vivimos diferentes. Amén. Es verdad. Hay cosas que hay que acomodar un poco, ¿no es cierto? Amén. Pero el pecado es pecado. Así es, Señor. Y cuando no hago las cosas como corresponden, la que Dios dijo, estoy en pecado. Amén. Y no crea que solamente los jóvenes o los hermanos. Muchas veces uno como pastor también le pasa. Amén. No crean que yo soy santo, No. si también me pasan las cosas. Yo llevo muchos años solo. Y muchas veces se presentan situaciones. Y no crean que yo, oh, gloria a Dios. No, muchas veces he tenido que batallar. Así es. Muchas veces he tenido que pelear y decir, apártate de mí, Satanás. Y mi carne me dice, pero si nadie te va a ver. No, Señor. Pero tengo a alguien que me ve. Amén. Y eso es lo que nos debe importar. Así es, Señor. Así es. El pastor, el hermano no te ve. Y yo hago esto, total, aquí estoy solito. Pero ¿sabes qué? El más poderoso y el más importante te está viendo. Amén. La grosería, el hablar cosas que no debo hablar. El hablar del pastor, el hablar del hermano. Son cosas que nos apartan Amén. y nos pueden robar la bendición. Amén. Así es, Señor. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque debemos vivir una vida santa. Dice la palabra de Dios que sin santidad Nadie. nadie me verá. Ser santo porque yo soy santo, dice ahí en Pedro. Amén. En hebreo es donde habla, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así es. ¿No es cierto? Entonces nos expresa la palabra, nos enseña correctamente cómo debemos andar. Pero muchas veces queremos acomodar las cosas. Muchas veces pensamos del pecado, no, este que asesina es pecador. Y que se queme en el infierno. Pero ¿sabes qué? Si no amas a tu hermano y si no amas a tu enemigo, estamos complicados. Amén. Así es, Señor. Amén. Y muchas veces me ha tocado decir, hermana, si no me amas, estás mal. Amén. Así es. Si no te amo, si no me amas, estamos mal. Estamos caminando distorsionados. Vamos para otro lado. Debemos amarnos. Debemos amar a nuestro enemigo. Amén. Mira, si busca en Lucas capítulo 21, versos 34. Aleluya. Para que entendamos un poco más, Lucas 21, 34. Dice, mirad también por vosotros mismos, dice, que vuestros corazones no se carguen de... Lotería. Glotonería. Un poco la glotonería, ¿no es cierto?
glotonería. Mira. Aleluya. Y embriaguez. Y de los afanes de esta vida. ¿Te das cuenta? Cómo la palabra de Dios nos enseña, cómo nos habla. Así es. O sea, quiero escuchar la trompeta, quiero ser transformado. O quiero, si Dios me llama en este momento, ir al cielo, ir a lo que Él me tiene. Debo estar en santidad, debo vivir en comunión con Él. Debemos buscar, pero ¿sabes qué? La única manera de hacerlo es buscar constantemente, mientras trabaja, mientras cocina, mientras hace el aseo, mientras hace las cosas, mientras vas al almacén. Hablar con Dios, comunión con Él. Pero ¿sabes qué? Necesitas también tener un momento donde tú puedas entrar y tener esa intimidad que necesitas. Así tener es, con Señor, Él. amén. Muchas veces Dios nos despierta en las madrugadas. Amén. Yo no sé si a usted le pasa. Amén. Así es. Dios nos despierta a las 3, a las 4. Y no crea que porque soy pastor, al tiro me enderezco y me pongo a orar. No crea. De repente estoy muy cansado y le digo, Señor, pero ¿cómo está ahora? Pero ahí me levanto, voy al baño, me lavo mis dientes y vuelvo y digo, Señor, estoy cansado, pero bueno, de veras que tú eres mío. Y no tampoco porque necesito puro pedir, porque ese es uno de los otros temas, que muchas veces hablamos con papá, pero pensamos que estamos en el supermercado. Que quiero, que esto, que esto otro, que allá. Pero ¿sabes qué? Muchas veces simplemente Dios quiere hablarte. Amén. Dios quiere decirte. Dios quiere apapacharte. Amén. Quiere abrazar. Así es, Señor, amén. Muchas veces lo he vivido. Muchas veces me he ido al comedor de la casa y me he sentado ahí y le digo, papá, necesito algo, mi amor. Así es, Padre. Porque como hombre de repente no ves. Hay momentos que uno, su carne igual se siente sola. Así Así es. es. Pero le digo, papá, te necesito. Necesito sentirte. Y Él viene, me abraza, Amén, gloria a Dios. me consuela. Gracias, Señor. Converso con Él. Amén. Y me entrega palabra. El otro día en la casa de mi hija, ahí mi hija lloraba después junto a mi yerno, porque le dije, ¿sabes qué? Dios me entregó una palabra. Dios me entregó una palabra. Y una palabra que hace tiempo a ustedes se la he estado diciendo, pero no lo entienden. Si tú como sacerdote y jefe de este hogar permites que el enemigo y los demonios entren a estorbar tu vida y la vida de tu casa, nunca vas a lograr nada. Así es, Señor. Porque ¿sabes qué? Para nosotros los varones, para ti, como jefe de hogar, eres el sacerdote. Amén. Eres el que por intermedio de tu presencia viene la bendición a tu casa, Amén. a tu hogar, a tus hijos, a tu familia. Así es, Señor. Pero si estamos mal, si andamos actuando ilegalmente, Nada. traemos destrucción. Así es, Señor. Ahora, si tú eres jefa de hogar, Dios va a hacerlo en ti. Amén. Ahora, si tu marido no es cristiano, Dios va a hacerlo por ti. Amén. Si tu mujer no es cristiana, Dios va a hacerlo por ti. Gloria a Pero Dios. cuando los dos son cristianos, cuando los dos son hijos de Dios, tú eres por el cual va a entrar la bendición a tu hogar. Amén. Así es, Señor. Y muchas veces se pierde la bendición porque actuamos ilegalmente en Así muchas es. cosas. Amén. Necesitamos, hermanos, necesitamos. La palabra dice que los que durmieron, pero dice que nosotros seremos transformados. Pero si no estamos viviendo en santidad, si no estamos atentos, no vamos a escuchar, no vamos a vivir esa transformación.
Mira qué importante. Dice que seremos transformados. ¿Ah? ¿Y por qué debemos estar en esa condición? ¿Por qué debemos vivir en santidad? ¿No es cierto? Es algo importante. Porque la palabra de Dios nos habla así. Dice que en un abrir y cerrar de ojos, la final trompeta. Amén. En un abrir y cerrar de ojos. En décimas. Sonará la trompeta y usted la va a escuchar. Y sabes tú que con esa trompeta no solamente vamos a ser transformados, sino que va a desaparecer la gracia. Hasta ahí llegó todo. Te quedaste y te arrodillaste y buscaste y ya no va a haber piedad. Ya no va a haber solución. Porque esa trompeta va a sonar no solamente para llamar, sino que esa trompeta también se irá la gracia. Ya no habrá más gracia. Hoy vivimos gracias a la gracia. Amén. Hoy podemos estar aquí gracias a la gracia de Dios. Porque una de las cosas que podemos hacer, que podemos faltar, podemos cometer pecado, pero gracias a esa gracia, que me doblego y me humillo, y Él me recibe como su hijo. Por eso es importante que debemos estar y vivir en santidad. Así es, mi Dios. Ayúdenos, mi Dios amado. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, sonará la trompeta. ¿No es cierto? En segundos, en décimas de segundo. Y veremos que seremos transformados. Por eso es importante que debemos vivir en la santidad que Dios nos manda. Entre los muertos, dice, serán resucitados, incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Amén. Ahora, si vamos al libro de 1 Tesalonicenses, búsquelo en su Biblia y si quiere lo anota. Yo siempre digo, hermano, usted debe venir no solamente con su Biblia, sino que debe venir con un cuaderno y un lápiz. Amén. Porque usted debe anotar. Porque sabe, uno de los problemas de este tiempo es que todos los evangélicos se han vuelto solamente oidores. Así es, mi Dios. Y usted debe anotar. Si no le gusta rayar la Biblia, traiga un cuaderno y anote. Porque debe llegar a su casa. Y muchas veces me ha tocado reparar a la familia y decirle, oye, pero si vienes de la iglesia, ¿por qué estás viendo televisión? ¿Qué debes hacer? Oye, debes repasar la palabra que tuviste en la iglesia. Debes comentarla. Y no comentar de que el hermano, o que la hermana, o que el pastor, o que te fijaste. No, comenta la palabra. Amén. Porque así vamos a poder crecer y aprender. Amén. Porque muchas veces nuestros hermanos viven vidas a medias. Porque solamente escuchan. Hay hermanos que sus Biblias están pero nuevecitas. Impeque. No, pastor, es que la cuido. Mentira. No la lees. Así es. Así es. Biblia sucia. Corazón limpio. Amén. Biblia limpia. Aleluya. Dios nos ayude. Entonces, si leemos 1 Tesalonicenses, vamos a leerlo, ¿no es cierto? Amén. Aleluya, hermano Pastor Omar. Si quieres, tú me lo lees. 1 Tesalonicenses, Capítulo 4, verso 13 al 18. Ahora, para algunos que no les gusta, dicen, no me gusta este pastor porque lee muchas cosas. No, leemos cosas para que usted vaya teniendo entendimiento. amén. Y aquí con este pasaje que va a leer el pastor Omar, usted va a poder entender un poco mejor lo que habla referente aquí, que los muertos resucitarán y luego seremos nosotros transformados. Amén. El título dice, la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo,
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Amén. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Amén. ¿Te das cuenta? Por eso debo alentarte. Por eso debes alentar a tu hermano. Debes ahí darle, decirle, hermano, es necesario que busque. ¿No es cierto? Amén. Por ser Lucas capítulo 14, verso 23, ¿no es cierto? Ahí dice, hablaba Jesús y decía, y fuérzales a entrar. A entrar. Fuérzales, oblígalos, trata de meterlos para llenar la casa. ¿Te das cuenta cómo la palabra de Dios nos enseña? Amén. ¿Te das cuenta del pasaje que leemos? Dice que Jesús vendrá Así es, Señor. con los que ya murieron. ¿Por qué? Ellos vendrán a buscar, a tomar forma su cuerpo, Así es. y se levantarán y juntamente seremos transformados y nos juntaremos con ellos Amén. en las nubes. Gloria a Dios. Aleluya. Y en eso tengo esperanza. Yo Amén, digo, amén. Cuando me transforme voy a ser más esbelto y más bonito. Amén. Amén. Esperemos. ¿No es cierto? Porque vamos a ser transformados. Pero nos reuniremos con aquellos que vinieron a buscar. Amén. Gloria a Dios. Y resucitaremos y estaremos juntamente con ellos. Así es, Y Señor. nos gozaremos Amén. en la presencia de Dios. Amén. Y bueno, y ahí pasamos. ¿Quién lee la Biblia? ¿A dónde pasamos de ahí, pastor? A la vida eterna. A la incorrupción. Claro, resucitamos en la corrupción, pero de ahí pasamos, ¿sabes a dónde pasamos? Al tribunal de Cristo. Al tribunal de Cristo. Aleluya. Donde ahí dice que se nos premiará, La galardón. seremos galardonados. Amén. Ahí donde nos llamarán y dirán, Eduardo, ven para acá. No van a decir que pase el pastor Eduardo o que pase el pastor Omar, sino que dirán, Omar, ven para acá. A ver. ¿Sabes qué? Ando a hacer los aseos del baño. Amén. Así es. Yo siempre cuando oro y converso con papá, yo le digo, Señor, yo no me quiero ir. Yo sé que hay muchas cosas que me cuestan. Que no crean que soy pastor porque soy una maravilla. Me cuesta. Tanto como a usted le cuesta, a mí también me cuesta. Así es. Tengo problemas en mis rodillas, tengo artrosis. Cuando venía para acá me caí. De repente se me doblan. Hay algunos otros problemas, pero digo, Señor, no importa, a mí no me interesa. A mí me interesa alabarte y bendecirte. Gloria a Dios. Y donde tengo que ir, si tengo que ir allá, a lo último de la tierra, allá voy. Amén. Porque para eso estoy, para eso me elegiste. Así es, Padre. Pero debemos vivir en santidad. Amén. Dice que la palabra de Dios que nos gozaremos eternamente. Amén. Así es. Entonces siempre cuando estoy con él le digo, papá, mira, tú ves que hay cosas que me cuestan, pero no quiero perderme. No importa, Señor, en que me mandé al último allá del estadio, bien al fondo, que ni siquiera me vaya a ver, pero allá quiero estar. Así es. Es un formato de una forma de decir. Pero mientras podamos vivir en comunión con Dios, dice que Él nos premiará conforme a lo que hayamos hecho, conforme a cómo seamos. Así es, mi Dios. Acuérdate que la palabra dice que seremos reyes, nos nombra como sacerdotes y reyes, gobernadores. O sea, hay algo maravilloso que nos espera. Amén. Recuerda que Dios tiene una tierra y un cielo nuevo. Amén. Entonces debemos ver, debemos imaginar lo precioso, lo maravilloso que es. Con la palabra de Dios nos habla de mar de cristal, habla de calles de oro, habla de cosas bonitas, habla de perlas preciosas, para que nuestra mente humana podamos entender lo maravilloso que va a ser
Así es, Señor. Lo hermoso que va a ser. Dice que Él enjugará nuestras lágrimas. Amén. Esas dolencias que has vivido, que a lo mejor tú y Dios solamente las conoces Así y es, lloras Señor. Amén. y te afligen. Pero dice que allí Él enjugará esas lágrimas. Gloria a Dios. Mira qué maravilloso. Por eso es importante que podamos entender que debemos vivir en santidad. Debemos vivir como Dios quiere. ¿No es cierto? Entonces vemos que la palabra aquí nos enseña que los muertos serán los primeros. ¿No es cierto? Ahí nos habla este pasaje que leímos, que Dios y Jesús traerá para recoger su cuerpo y nos reuniremos junto con ellos en el cielo. Esperaremos ahí, nos juntaremos con Jesús. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. El 17 dice, luego nosotros que vivimos y estamos en comunión y santidad, seremos transformados y juntamente recibiremos a Jesús en las nubes. Mira qué importante. Amén. Por eso que es importante que entendamos que debemos vivir en santidad. En santidad, apartarnos del pecado, apartarnos de aquellas cosas que no nos convienen. Así es, Señor. Incluso la palabra nos dice que debemos apartarnos, debemos separarnos de aquellos inicuos, de aquellos que hablan cosas extrañas o cosas raras. Imagínate. Amén. No debemos juntarnos con ellos. No debemos aislarlos, debemos hablarle de Dios. Amén. Pero no debemos tener comunión con ellos, porque eso nos va a contaminar. Debemos vivir conforme a la palabra de Dios para que podamos recibir a Cristo en las nubes. ¿No es cierto? Por tanto dice, alentaos los unos a los otros. Por eso que es importante, mi hermano, que usted aliente a su hermano. Amén. Usted conoce a todos los que faltaron. Así es. Es importante que llegue a su casa o que mañana lunes usted tome el teléfono y le hable, le pregunte y le dé una palabra de aliento. No le llame para decir, oye, tú ese pastor que es medio complicado para predicar. No, Señor. Sino que le llame y le diga, mi hermano, Así es. te eché de menos. Amén. Por eso debemos de estar atentos. Debemos consagrarnos, debemos buscar. Es difícil, no es fácil. Cuesta. Cuesta. Pero ¿sabes qué? La oración, la búsqueda, esa comunión con Dios es lo que te hace renacer, es lo que te hace apartar. Así es, Señor. Uno como pastor, muchas veces yo entiendo mucho a los pastores que trabajan. El mismo pastor Omar tiene que trabajar. Amén. Llegará el momento que Dios a lo mejor le va a llamar para tiempo completo. Pero también depende de la iglesia. Depende de los hermanos. Porque de usted depende que todo funcione mejor. Y la santidad no tiene que ver solamente con esto que hemos hablado de pecado y cosas que debemos hacer, sino que sabes que en la santidad, ¿qué es lo que va? En la santidad también va tu compromiso con la iglesia. Va en tus diezmos, en tu ofrenda. Así es, Señor. Ayúdanos. No va en tu limosna, sino que va en tu diezmo. Hay muchos que dicen, no, pastor, oye, el diezmo, mentira del diablo. ¿Que la ofrenda? No, mentira del diablo. Porque sabes tú que uno de los grandes problemas dentro de nuestra iglesia y fracasos que hay dentro de nuestros hermanos que siempre viven marcando el paso y siempre están iguales, es porque una de las cosas que le roban a Dios. Ayúdanos. La palabra está escrita en la palabra. Y no solamente en el Antiguo Testamento. La palabra lo dice. Sembrar conforme a lo que tú siembres. No puedes esperar sembrar una ramita de un poroto. No puedes lograr esperar que se te llene un saco. No, Señor. ¿No es cierto? Es importante. Entonces, dentro de la santidad van todos estos temas, hermanos, que muchas veces le hacemos el quite. Muchas veces obviamos. El diezmo para el Señor. Así es, Señor. Ayúdanos.
¿Cuántas veces vienen a nosotros y dicen, pastor, necesito que ore, que ayude, necesito un buen trabajo? Y Dios bendice un buen trabajo. El hermano ganaba 300,000, pero ahora ya va a ganar 1,000,000 de pesos. O va a ganar 800,000 pesos. El primer mes, amén, Señor, aquí está tu diezmo. El segundo mes, amén, Señor. Y lo mira y dice, tanta plata para el pastor. Ayúdanos, Dios. Ya el tercer mes, definitivamente le corta la cola. Ya el cuarto mes, desaparece de la iglesia. Pero pastor, es que tengo que sacar a mi familia a pasear. Pastor, estamos de vacaciones. Y caemos en cosas que también infringen nuestra santidad. Así es, Señor. Sí, si todo va unido, Amén. no hay cosas separadas. Como hijos de Dios debemos hacer lo que la palabra de Dios nos enseña. Vivir en santidad, apartarnos del mal. ¿Y sabes qué? Dios bendice. Amén. Así Yo soy es. un pastor que vivo de lo que logré juntar, lo que logro tener. Y ando, recorro por lo general todo el país. Y nunca he andado porque me dicen, pastor, tómelo. No. He ido a partes lejos que he tenido que caminar un par de horas. Y contento y agradecido al Señor, porque los hermanos han dicho, pastor, me bendijo su mensaje, Dios habló con usted. Pero nadie se acordó que el pastor tomaba la locomoción. Amén. Así es, Padre. Pero siempre lo he hecho con ese propósito. Yo quiero dar. Tú me llamaste al ministerio, tú me llamaste a entregar lo que tú me entregas a mí, para ayudar a aquellos que necesitan salir adelante, para ayudar a aquellos que a lo mejor nadie les ha dicho, o no lo saben, o aquellos que a lo mejor lo saben, pero lo han hecho un poco al lado. Tú me llamaste a aquellos, y ese es el propósito de llevar la palabra. Y siempre le digo, Señor, que sea tu voluntad. Que no sea la mía. Y siempre voy y acompaño a los que me piden que les acompañe. Yo también tengo una corporación donde tengo un presidente igual que el pastor Omar, y que muchas veces me dice, pastor, me dice, ¿sabes qué? Sí, pastor, sí sé. Ya vamos a arreglar el tiempo. Y al final me dice, ya, pastor, sí. Nuestra corporación trabaja para el reino. Porque muchas veces nos encuadramos en cosas, nos encuadramos en situaciones que simplemente nos hacen ser religiosos. Así es. Lo que debemos empezar a vivir es una vida consagrada a Dios, una vida de lleno en Él. ¿Y sabes qué? Buscar de Dios y ser lleno de Dios no significa cumplir normas y tradiciones. Porque las normas y tradiciones las vivieron también los judíos y mira lo que les pasó. Así es, Señor. Se perdieron la gran bendición del nacimiento de Cristo, de su Rey que vino a rescatarle. Amén. Debemos vivir en comunión con Él. Debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Debemos hacer lo que la palabra de Dios nos enseña. Y muchas veces nuestros hermanos, nuestras iglesias viven tradiciones y costumbres. Porque ¿saben qué? Porque nuestros hermanos no leen la palabra de Dios. Amén. No escudriñan esto que los guía, Así que nos es. lleva a la santidad. Amén. Sino que solamente dejamos guiarnos por lo que nos escuchamos o por lo que nos dicen. Amén. Hermano, usted tiene que sentarse aquí. Hermano, usted tiene que sentarse acá. Hermano, usted tiene que entrar con corbata. Hermano, usted tiene que entrar con vestido hasta acá. O tiene que hacerse esto, otro. Hermano, usted tiene que orar así. ¿Que no, hermano? Pero ¿sabes qué? Eso nos hace entrar en una religiosidad. Así es, Señor. Porque hacemos todo paso a paso. Así es, Señor. Necesitamos, para cambiar, necesitamos que el Espíritu de Dios se mueva. Amén. Que el Espíritu de Dios sea el que hable. Así Que el Espíritu de Dios sea el que nos toque. Que esos instrumentos suenen por el Espíritu de Dios. Amén. Que esa música que canten con el Espíritu. Amén. Porque ese Espíritu es el que nos transforma. Ese Espíritu es el que nos mueve, el que nos cambia. Amén. Amén, Señor. Si no hay Espíritu,
vamos a vivir constantemente en una religiosidad. Así es, Señor. Si no hay espíritu, vamos a vivir constantemente marcando un paso religioso. Así es, Padre. Necesitamos dejar todo aquello que nos parta de la presencia de Dios. Amén. Necesitamos dejar todo aquello que está en primer lugar. Necesitamos botar todo aquello que nos ha quitado la presencia. Así Si tu presencia no está conmigo, nada soy. Amén. Si tu presencia no está aquí, no podemos hacer nada. Amén. Podemos hacer cosas muy buenas. Podemos llenar la iglesia. Pero si la presencia de Dios no está en medio nuestro, de nada nos sirve. Amén. Porque va a sonar la trompeta y nos vamos a quedar todos Amén. Así es, llenos en Señor. la iglesia. Amén. Así es, mi Dios. Necesitamos vivir Amén. en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Necesitamos vivir en la santidad. Amén. Necesitamos dejar aquellas cosas que nos acomodan. Necesitamos dejar lo que es el pecado. El pecado es pecado. Amén. No hay otra palabra. Quiero invitarte a que en estos momentos pienses, que en estos momentos puedas hacer un análisis de tu vida. Así es, mi Dios. Señor, ¿por qué te he cambiado yo? Así es, Padre. Aquí yo veo, aleluya, gente e instrumento de Dios. Amén. Veo mujeres y hombres de Dios, Amén. Así es, Señor. pero que están acomodados a la situación que están viviendo. Así es, Padre. Dejaste, botaste tu primogenitura por el plato de lenteja. Así es, mi Dios. ¿Y sabes qué? No nos sirve, porque nos vamos a perder. Así es. Es tiempo que pensemos, es tiempo que ordenemos nuestras vidas, es tiempo que digamos, ya, esto que es malo lo dejo, renuncio. Y humillarnos a Él, Amén. humillarnos a Él. Restaurar el altar caído que está. Restaurar aquel altar que Dios nos hizo y lo hemos dejado de lado. Así es. Es necesario. ¿Quieres ser transformado? Amén. ¿Quieres levantarte a recibir a Jesús? Amén. Así es, Dios. Así es, Señor. Debemos hoy comprometernos. Gracias. Y debemos dejar todo aquello que nos aparta de la presencia de Dios. La comodidad, los amigos, el trabajo, la junta, la profesión, la empresa, el negocio. Debemos dejar que Cristo tome el lugar que merece. Así es, mi Dios. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Amén. Aleluya. Gracias, Aleluya, Señor. Espíritu Santo. Gracias, mi Dios. Aleluya. Y te invito a que inclines tu rostro Gracias, y ores al Señor. Examina un momento tu vida. Amén. Aleluya. Aleluya. Siempre. Si la palabra ha tocado tu vida, si hay algo que crees que tienes que mejorar, si hay algo que tienes que dejar, si tienes que cambiar algunas situaciones que están ocurriendo en tu vida, quiero invitarte que si gusta, te invito a pasar aquí adelante, que puedas decirle, Señor, tú me conoces. Amén. Señor, Gracias, Padre. tú sabes cuánto me cuesta, Amén. pero quiero poner en tus manos Así es, Señor. esto que me ata, esto que me quita tiempo, esto que me aparta de tu comunión, esto que me está poniendo en riesgo ser transformado cuando suene tu trompeta. Así es, Señor. Aleluya. Amén. Te invito en esta tarde, Amén. Amén. si tú quieres pasar, Sí, Señor. si tú quieres orar, si tú quieres decirle, Señor, haz la obra en mi vida. Señor, haz la obra en mi vida. No quiero que tú vengas a decirme a mí,
No quiero que le digas al hermano, sino que quiero que solamente tú le hables a papá. Le diga, papá, tú sabes que te amo. Te amo con todo mi ser. Pero mira esto. Mira esto que a mi carne le fascina. Mira esto que mi carne lo disfruta. Aleluya. Yo quiero ponerlo en tus manos. Yo quiero que tú tomes este pequeñito regalón que tengo. Esto que no me lo puedo sacar. Esto que está aquí constantemente y me quita la comunión contigo. Yo quiero ponerlo delante de ti. Yo quiero ponerlo en tus plantas, en tus pies, y que tú lo tomes. Porque quiero consagrar mi vida. Quiero vivir la comunión perfecta contigo. Quiero que esté atento a mis oídos, que estén atentos, Señor, para cuando suene tu trompeta poder ser transformado. Aleluya. Y si tú vienes en un momento más por mi vida, que parta tu presencia. Señor, te pedimos, aleluya, tu bendición. Oh Señor, tú nos conoces. Tú conoces a cada uno de mis hermanos. Señor, que la unción tuya esté sobre ellos. Tú conoces su dificultad. Oh, aleluya. Tócale, tócale. Señor, restaura sus altares. Restaura ese altar que pueda, Señor, adorarte y bendecirte. Úngele a cada uno de ellos. Unge a mi hermana, Señor. Aleluya. Tú le conoces. Úngele. Llénala, llénala, Señor. Necesitamos hombres y mujeres llenos de tu Espíritu Santo, llenos de tu unción. Lo necesitamos, Señor, hombres llenos de ti. Aleluya. Toca a mi hermano, revístelo, llénalo de tu poder, llénalo de tu presencia. Aleluya. Oh, necesitamos transformar nuestra nación. Necesitamos transformar nuestros barrios, nuestras casas, nuestros amigos, nuestra familia. Necesitamos llenar, Señor, oh, aquellos que no te conocen, que puedan conocerte. Señor, toca a cada uno de mis hermanos, bendícele, bendícele, Señor, bendícele, llénale, llénale de tu presencia. Que tu Espíritu Santo se mueva en cada uno de ellos. Oh, Espíritu Santo, redarguye. Oh, Espíritu Santo, a la obra. Bendice a tu siervo, bendice a tu sierva, Señor. Úngele, úngele. Que tu presencia, que tu unción esté sobre ellos. Aleluya. Oh, revístelo de tu gracia. Aleluya. Revístelo, revístelo, Señor, para que puedan guiar, oh, al pueblo. Glorificamos, glorificamos. Tú tomas, Señor, nuestra vida. Y que tu palabra, Señor, sea hecha en nuestras vidas. Ponemos, Señor, todo delante de ti. Todo lo ponemos delante de ti. Y te amamos. Queremos que tú te muevas en medio nuestro. Queremos que tú te muevas en nuestras vidas. Que tú hagas tu obra, Señor. Haz tu obra en nosotros. Haz tu obra, Señor. Oh, Espíritu Santo, muévete, muévete. Oh, muévete, muévete, Espíritu Santo. Haz tu obra, desciende sobre nosotros. Te lo pedimos, Señor. Oh, aleluya, sobre cada uno de mis hermanos. Aquellos que están en su casa, Señor, tú le conoces. Tú conoces su problema, su dificultad. Visítale, visítale. Aquellos que están enfermos, restaura, Señor, fortalece. Que la unción de tu Espíritu Santo sea sobre su vida. Aleluya, tú haz la obra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Oh Señor, llena